Hola a todos, soy Somac. Es genial estar conectada con ustedes. Estoy en el Pacífico, como pueden ver mi trasfondo, mi fondo. Entonces, como primero que nada, tengo dos objetivos. Primero que nada, eh, vamos a tener, primero les voy a hablar de Data Mesh, introducirles el concepto y vamos a hablar sobre esto y vamos a decirles cómo llevamos a cabo los procesos, cómo se nos ocurrió hacer esto, para que podamos compartir un poco de los aprendizajes y también que ahora que estamos en vivo, espero poder responder alguna pregunta que surja en este panel. Entonces vamos a empezar. Espero que puedan ver bien mi pantalla. Vamos a introducir Data Mesh, la malla de los datos, un cambio paradigmático en la arquitectura de gestión de datos. Vamos a hablar sobre a qué nos referimos con los datos. Primero hablamos de dos categorías de datos, datos operativos que son las que hacen que corran las APIs de los negocios y que sirven a las necesidades de los usuarios o de los clientes. Esas bases de datos normalmente nosotros las actualizamos y normalmente decimos, bueno, pues API son las aplicaciones y utilizamos estas bases de datos como parte principal. Y luego me acuerdo que en las últimas décadas hemos básicamente dominado como em, compartir, recopilar, almacenar datos, tener acceso a los datos. Y pero al lado de esto y muy lejos de esto tenemos la parte analítica que le llamamos Big Data porque son datos analíticos que nos muestran la forma o los datos históricos con el contexto de la optimización para poder correr reportes y saber cómo se comportan los clientes, se comporta el cliente, el mercado y poder utilizar algoritmos que optimicen la experiencia del usuario, optimizar precios. Hay muchos problemas de optimización que se responden con Big Data analítico. Además de esto, tenemos estos, tenemos que pasar de la parte operacional a la parte analítica. Tenemos dos mundos distintos, digamos. Y en el mundo moderno puedo decir que es a veces complicado saltarse de un mundo a otro. Entonces voy a hablar un poco de estos patrones artificiales que hemos visto y cómo hemos gestionado estos problemas. Entonces, empezamos con el almacenamiento de los datos y el concepto del almacén de datos, digamos. Eso se ve en los sistemas operacionales. Nosotros corremos scripts, procesos, eh, escribimos códigos para extraer códigos de las operaciones y después transformar esos datos a otras formas, a otro tipo de transformación, a otras formas que sean representativas de algún esquema que vamos a almacenar en un almacén y va a permitir correr búsquedas, hacer queries y a utilizar analytics. Y todo eso estuvo bien por un tiempo. Esto es el panorama de tecnología que existía para soportar, digamos, ese paradigma. Teníamos el Google BigQuery, teníamos Power BI, teníamos Snowflake, tratando de poner los datos en un modelo, en un solo lugar. Y todavía muchos de estos se utilizan y y se puede utilizar para el almacenaje de los datos, pero bueno, con todo el modelado, todo esto te permite reprocesar y hacer queries también o consultas.
Entonces después decidimos que pues estaba bien almacenar los datos, pero no estaba funcionando por el mundo moderno. Queríamos tener acceso, no nada más eh, para los datos modelados, sino también queríamos tener acceso a todos los datos, digamos, que no están estructurados. Queríamos ver los datos como fueran surgiendo en los negocios también para utilizarlos. Entonces teníamos estos data lakes que extraían los datos de los sistemas operacionales, pero en vez de transformarlos, eh, podíamos verlos en su estado puro, digamos, y así podemos obtener insights. Y partes de estos datos podrían utilizarse para diferentes dominios del negocio y para a tener acceso a los APIs, etcétera, y que servía a ciertos propósitos. Y bueno, las tecnologías que daban soporte a ese paradigma del Data Lake eran una serie de almacenamiento semiestructurado, em, de almacenamiento como Google Cloud Storage y que extraían estos pipelines de datos para poder correr estos datos y pasar de una arquitectura a otra. Y después el lenguaje que se utilizaba en estos queries, en este modelado, era el que, bueno, se necesitaba para a grandes cantidades de datos y del almacenamiento de datos. Entonces, la versión moderna de esto es hacer lo mismo con el mismo paradigma, pero en la nube. Entonces, es una arquitectura de una solución de nube, la arquitectura de nube, por ejemplo, que tiene Amazon, cualquiera de sus proveedores favoritos, casi todos utilizan el mismo concepto de nube, en donde si pueden ver el diagrama del lado izquierdo tenemos los recursos para cualquier sistema operacional y para poderlo al lake y después downstream para ver más propósitos, el propósitos específicos para los datos. Y después si hacemos y nos salimos un poco de esto, vemos que hay ciertas características que se comparten entre esos enfoques. Las primeras es que la arquitectura centralizada tenemos datos ubicuos y que se utilizan para muchos casos de usuarios y como pueden imaginarse, el resultado de la característica centralizada es que muchas veces se llega a tener un modelo monolítico y no satisface a la gente, digamos, de la derecha que, te- que tienen que obtener ciertos resultados porque no obtienen lo que necesitan y pues la gente de la izquierda no entiende exactamente o no saben los incentivos de lo que pasa con los datos cuando se tiene en un modelo centralizado. Y después tenemos a las personas en medio que tienen la presión de satisfacer las necesidades de las personas de la derecha y y que tienen que obtener los datos de los que producen los datos, que son personas que son ingenieros en machine learning con datos hiper especializados, saben cómo correr estos procesos, pero todavía están lejos de los dominios y de entender exactamente qué se necesita de esos datos y siempre es difícil encontrar también ingenieros especialistas en esto que no tienen, que pues tienen mucha presión y que se, que a veces tienen que pensar en que los datos tienen que convertirse como en activos, tienen que pensar en quién lo va a utilizar. Entonces están muy desconectados porque trabajan como en silos, porque están alejados de los usuarios finales. Y después pensamos en lo que yo he visto en esta arquitectura monolítica, hemos visto que no está funcionando porque tenemos que ver
cómo separar las cosas para hacerlo a una escala operativa y después conjuntar todo otra vez. Por alguna razón, pues el concepto de meter los datos en diferentes etapas, por ejemplo, de diferentes, obtener a diferentes sistemas y poder hacer esto bastante eficiente y ver las transformaciones por las que deben de pasar en los APIs. Entonces, en esta descomposición de arquitectura, nosotros, por ejemplo, tenemos, necesitamos datos para un nuevo dominio, para crear un nuevo conjunto de datos sobre un nuevo negocio, una nueva entidad. Eso lo podemos cambiar en diferentes etapas. Entonces, esta descomposición de arquitectura te trae beneficios para este tipo de nuevos modelos. Entonces, en cuanto a la ejecución, como pueden imaginarse, en estos casos del lado derecho, son alimentados de los de la izquierda y u- utilizan diferentes soluciones. Y nosotros hemos estado trabajando en esto en los últimos años. En los últimos 20 años hemos visto cómo se ha trabajado en las diferentes arquitecturas, que al principio era una arquitectura centralizada y después pasó a los silos hiperespecializados y ahora vemos los síntomas del fracaso, ¿no? Que tienen que ver mucho con lo escalable o la escala, el que no logran escalar lo que hacen, cómo trata una organización de crear dominios, una organización. Es muy complicado el tener una buena definición de dominios basados en los datos. Entonces, no se han enfocado en la escala y si el negocio está creciendo, entonces quieren escalar en cuanto al número de dominios basados en datos, necesitan entonces un producto muy integral para estos negocios, entonces estos modelos no han logrado cumplir con estos propósitos. Y por eso es lo que en lo que hemos estado trabajando. Queremos hablar, dar un cambio, hacer una evolución y fundamentalmente, pues queremos hablar de hacia dónde vamos, ¿no? A partir de aquí. Entonces, quiero introducirles el pensamiento o los pilares de este nuevo Data Mesh, y es lo nuevo en la implementación. Entonces, lo primero y lo más importante es que si descompones la arquitectura, si lo divides en cuanto al acceso a los dominios pueden estar alineados con dónde se está produciendo los datos, el origen de los datos. Entonces, imagínense si están hablando de un seguro de, no sé, médico, tal vez hay algún tipo de dominio de gestión de miembros con diferentes microservicios. Entonces, el Big Data de eso debería de entrar en ese dominio junto con esos servicios y es la gente, y se tiene un dominio, por ejemplo, sobre el procesamiento de las quejas, puede ser. Entonces ahí la vista analítica del Big Data de las quejas demuestra qué es lo que pasa, por ejemplo, si se aprobaron, si se rechazaron, etcétera. Ese dominio también puede ser procesado con Big Data. Entonces, obtenemos diferentes dominios orientados en la fuente, dominios que apenas se generaron, que no existían, que no tenían un sistema anteriormente, porque venían de dominios múltiplos, de dominios de Big Data y que se enfocaban más y que vamos a poder enfocarlos más en cada propósito. Entonces, la descomposición y el almacenaje es muy importante también.
el segundo pilar o principio detrás de esto es que pues decimos que los datos pues son activos, pero vamos a decir, ¿qué significa que los datos son activos? Es que la gente que es responsable de esto, sé que esto es un tema muy, muy técnico. Trato de hablar de la gente porque requiere un cambio de comportamiento, de mentalidad. Entonces quiero empezar la conversación con los cambios en las personas y luego pasar al detalle técnico. Entonces, en este modelo, la gente que es propietaria de los datos del dominio son responsables de utilizar estos datos como productos, son los responsables de la satisfacción y la felicidad de los usuarios. Entonces, ellos utilizan estos flujos de trabajo para saber dónde están los datos, cómo pueden darle sentido a los datos, cómo se pueden relacionar con un verdadero dominio operativo y si se puede confiar en los datos. Entonces, todos estos puntos de fricción en el flujo de trabajo de un usuario eh, se hace a través de tratar los datos como producto, como activos. Es para poder tener acciones medibles, se debe de tener documentación y que sea un proceso confiable y analizar estos productos de datos. Y los datos y crean KPIs también y que lleva finalmente a la satisfacción del usuario y se debe de medir por los usuarios de esos datos. Es un modelo muy bueno que nos ayuda para saber cuántos datos mantenemos en un lugar, cuántos consumidores pueden utilizarlo, hacer un buen uso de esto. En el tercer pilar tenemos que, si estamos hablando de un modelo distribuido, descentralizado, de la propiedad descentralizada, ¿cómo lo hacemos real? ¿Cómo podemos quitar el doble trabajo? No es fácil hacer este tipo de descentralización, pero no es fácil procesar un almacenamiento de grandes conjuntos de datos. Entonces, digamos que se tiene una infraestructura de datos de autoservicio que básicamente es donde se tiene a la gente que crean un alto nivel de abstracción para los dominios para que se puedan crear productos de datos. Y sé que en sus organizaciones ustedes ya tienen esta infraestructura y, y tienen diferentes campos para los diferentes datos y diferentes niveles de abstracción, pero el trabajo de estas personas va todavía más allá porque ellos verdaderamente abstraen estas complejidades y cambian y traducen el lenguaje de estos datos. Entonces, tú puedes decir, pues no, yo necesito este tipo de dato y hacer cierta transformación de los datos y ellos hacen esa abstracción. Y esa es la única forma en que verdaderamente pueden eh, llegar a la satisfacción de los equipos y luego nada más ayuda a los negocios, ayuda a nivel de Big Data también. Entonces se trata mucho del modelo de gobernanza, porque si utilizamos la analogía de los APIs y cómo hacer estos modelos descentralizados, aquí podemos pensar en la existencia de la escalabilidad y aquí podemos tener formas fundamentales de comunicarnos entre unos y otros y así podemos tener una interoperabilidad fundamental y darle sentido a los datos y que todos puedan en la misma organización hablar el mismo lenguaje. Digamos que te permite tener un modelo de gobernanza que te dice así es como vamos a tener acceso a los productos de datos y vamos a poder obtener diferentes resultados y vamos a poder clasificar los datos debido al acceso que se va a tener a los datos. Entonces, en resumen,
queremos tener todo este ecosistema y concepto de inteligencia conectada y pensando también en cómo los clientes que generan datos como parte de sus necesidades y pasa hemos tenido varios casos de negocio, casos de uso en donde han podido ejecutar estas plataformas y empiezan a pensar en la ejecución y decir, bueno, pues tenemos diferentes usos, casos de usos basados en datos que obtienen excelentes reportes para pensar, por ejemplo, en los dominios que les hacen falten y se activan los dominios necesarios y la infraestructura necesaria para esto. Y hasta que se tiene un nivel de madurez del modelo y eso permite que se crea esta malla de los datos. Entonces, uno de los pilares de la malla de los datos o del data mesh es que sobre todo es una descentralización. Son los dominios orientados en la descentralización y te dan los datos como producto para los usuarios. Son datos de autoservicio como plataforma y finalmente te permite tener un modelo de gobernanza orientado en estos productos de datos, orientado en crear todo un ecosistema para todos los usuarios y ese es el valor que le estamos tratando de agregar a nuestros sistemas en vez de tener este modelo tan centralizado, porque era una fantasía, porque el mundo no trabaja de manera centralizada, las cosas van cambiando. Y por eso esa es la parte bueno, esta es la parte que quería pasar para ir más a profundidad y tenemos unos 8 minutos para esto, para esto. Entonces hablamos de el producto de los datos y es genial que para cualquier concepto que se introduce creamos un lenguaje de dominio. Entonces, para este concepto del producto de datos, creamos este lenguaje y este lenguaje puede cambiar con el tiempo, pero este es el modelo que tenemos hoy en día y habla de cada uno de estos nodos, cada uno de estos productos reciben datos de algún lado y que puede ser el microservicio que el mismo equipo está desarrollando o puede ser otro origen de datos. Y son todos los datos que se reciben del upstream y y que se obtienen de sitio a sitio. Entonces, tenemos puertos también de resultados. Se tiene que se accesa a través de estos puertos de resultados y se puede hacer almacenaje de datos, se pueden hacer consultas rápidas, se puede tener una tabla en donde se ponen los datos y también para configurar esto se tienen que tener diferentes APIs y se tiene un conjunto de APIs también y se elige y uno introduce el nombre, dirección del esquema de los productos y hay hay mucha gestión que se lleva a cabo en esa etapa y como pueden ver, ya hablé de los pipelines, pero tenemos muchos pipelines que eh, que trabajan a nivel de detalle de concepto y también si quieren utilizar diferentes funciones, eso está perfecto. Y se podrá hablar en otra sesión más a detalle, pero no, la preocupación principal es cuáles son las interfaces de estos productos de datos, cuáles son los puertos. Todo esto se considera como la parte cuántica de la arquitectura, y pues obviamente después se hablará de la implementación. Y bueno, estos productos de datos les dan también datos de solo lectura y estamos viendo la verdadera importancia de esto porque espero que podamos, bueno, de hecho en los próximos meses yo me voy a enfocar
en tener este acceso a los datos en donde siempre con una consulta pueda yo pedir información sobre este miembro en este periodo de tiempo, por ejemplo, y eso es muy importante para los propósitos de Analytics, porque si quieren saber detalles sobre un miembro en particular, va a ser muy bueno porque van a poder entrar al microservicio y a la API y van a poder obtener toda esta información. Estas van a ser las consultas analíticas que se podrán hacer. Y pues, cómo se ve la malla? Es básicamente la conexión de todos estos productos y de todas las aplicaciones que se encuentran aquí en la malla. No dibujé todos los componentes, pero aquí pueden ver más o menos cuál es el flujo de, por ejemplo, las quejas en línea, las quejas en el call center, eh, las tendencias y como un agregado el producto que se ve como quejas como sí. Entonces, podemos ver también las tendencias y que nos muestran diferentes grupos de datos. Entonces, sí tengo que decir que no me encanta el menú de control plane, digamos, el avión de control. Estamos trabajando un poco en el lenguaje de cómo va a quedar finalmente, pero en cualquiera malla se tiene esta panel como de control, que su trabajo es básicamente hacer el control, llevar a cabo el control y configurar y controlar básicamente la parte descentralizada de la malla. Entonces, todavía no tenemos un nombre perfecto por esto. No les quiero decir que es centralizado para nada. De hecho, quiero que todos estos productos de datos puedan ser autosustentables y puedan ser autoservicio y que sea a la conveniencia del usuario y que puedan ustedes descubrir, explorar los datos y puedan ver todos los datos en las mallas y que se utilice como una herramienta descentralizada. Entonces, esto les va a dar gobernanza, buena capacidad de observación y descubrimiento de datos. Y van a poder eh, a veces buscar donde tienen almacenados y pasarlo por la malla y hacer esos filtros. Y yo sí creo que lo más importante es la parte descentralizada y la infraestructura de los datos de autoservicio. Muestra la funcionalidad em, y de además de esto, vamos a tener también herramientas de gestión también y de algún tipo de un blueprint que les va a decir fácilmente cómo hacer las configuraciones de los productos, de los datos también, cómo configurar los puertos y también enfocarse mucho en la infraestructura y de la plataforma. Y cuando desarrollamos estos, lo hicimos para los usuarios de las bases de datos. Entonces voy a hablar un poco de la estructura. Este es un proyecto real que estamos llevando a cabo con. A veces esto más o menos va con lo que yo describí, que tiene que ver con machine learning, pero si pensamos en los tipos y de equipos, cuando tienen una malla, tienen un equipo de plataforma y tienen diferentes equipos, los que hacen el blueprinting, la plataforma. Además se tienen los equipos operativos también más todas las personas que trabajan en un mismo equipo que se ocupan de los productos de datos y que se basan en el concepto de negocios también para cada una de las empresas y después los productos que activan la plataforma y pueden
ustedes ver si van a separar la infraestructura, los puertos, o en ese caso tenemos diferentes eh, aceleradores para la experiencia del desarrollador, cómo optimizar los tiempos, cómo activar la malla y cómo seguir evolucionando continuamente y con la estructura de gobernanza. Y finalmente quiero hablar de la gobernanza federada porque así podemos ver que la gobernanza hoy en día es solamente, no se trata de tener un modelo único y universal. El punto es tener más bien un una verdadera gobernanza de los ecosistemas que nos permiten tener grupos de dominios y diferentes propietarios de datos y que puedan verdaderamente llevar a soluciones más customizadas y pueden encontrar ustedes estos diferentes productos de datos y a veces esto se enfoca mucho en los consumidores, pero E incluso la mercadotecnia es la mejor opción, pero no tiene que ser la capacidad ingenieril, porque más bien ese es el levantamiento que necesitamos que suceda. Tiene que ser una forma integradora de todas las opciones. Así que aquí nos encontramos en todas estas opciones que pueden establecer límites y lo que buscamos es realmente incluir la definición y modelación de los datos lo más cercano posible a los propietarios de los diferentes dominios. Obviamente también tenemos información que queremos estandarizar y esos aspectos serían la forma en la que representamos al cliente, cómo representamos identificaciones y cómo podemos ir siguiendo la linealidad. Entonces, todo esto son de forma centralizada las formas en las que definimos a los propietarios de los datos y lo más posible pues podemos llevar esto a la plataforma para que podamos tener gobernanza, ya sea hacia arriba, es decir, que pueda ser parte del producto de datos o del análisis que se tengan que hacer o como parte de la observación que nos permite entonces acumular datos. ¿Qué sigue? Bueno, como ya se mencionó, la mejor forma de predecir el futuro es creándolo, lo decía bien Alan Kay. Es un futuro que no existe todavía. El paradigma puede que sí, ya exista, la noción ya se desarrolló, pero los principios todavía no están ahí y lo que todavía no existe tampoco es la tecnología que nos permita, es decir, la implementación técnica como tal, que nos permita hacer todas las maravillas que les acabo de comentar. Es un poco extraño, así que tenemos que seguir trabajando de la mano. Muchas tecnologías deben trabajar de la mano para crear una unidad autónoma de un producto nativo con la noción de independencia en sus unidades, porque aún no existe. Ya se nos acabaron las oportunidades de almacenamiento. Digo, es por eso que la tecnología tiene que ponerse a la par, ¿no? Y es por esto que hemos visto un trabajo muy importante de startups, de escalabilidad, pero para este cambio de paradigma que suceda, vaya, necesitamos cambiar nuestro punto de vista y cómo consideramos estos aspectos. Tenemos que pasar de la propiedad centralizada a la descentralizada y con una gobernanza federada y distributiva. Y ojalá podamos remover la parte de una canalización que debe existir, sí, pero no debe ser lo más importante. Más bien tiene que ser una preocupación de clase primario que sería el dominio. Así que tenemos que considerar los datos no como un subproducto, sino como un producto principal que sea incentivo. Es importante entonces tener un lenguaje diferente para esta visión de arquitectura analítica de datos. El idioma de la izquierda es el que tenemos y el de la derecha es al que queremos movernos, enfocándonos realmente en cómo
ayudar a la gente para que no nada más consuman lo que se les avienta, se les ofrece, sino que también puedan producir. Pensemos que el consumidor es la audiencia principal. Pensemos en los ecosistemas y cómo interoperan. Este año podemos reconocer a los innovadores. Uno de ellos, creo yo, es el que ha establecido tendencias y el año pasado ha sido más sobre qué es Data Mesh y hablaremos un poco más sobre cómo crearlo y en los siguientes años también hablaremos sobre cómo hacerlo de una forma correcta. Y ojalá que podamos ver esta convergencia del mundo operacional y del analítico, eh, porque son dos mundos diferentes que necesitan encontrarse y superponerse en lugar de ser dos entidades, separadas. Y el viaje de las 1000 millas empezó con el primer paso que se dio. Así que ustedes ya tomaron el primer paso, ya han tenido la curiosidad para escucharme platicar al respecto. Y ojalá que los haya emocionado por esta oportunidad que se nos da y que no se hayan aburrido. Les agradezco mucho por este viaje que empezaremos juntos.